Buen día, mi nombre es Oscar Martínez y en compañía con mi compañero Nicolás Ferro vamos a hacer la presentación de este módulo de software que es para la generación de liquidación de nóminas. En este software podemos evidenciar que se que se manejan entradas en las cuales son como el número de empleados que se desea hacer la liquidación. Entonces con este número eh, vamos a vamos a repetir las demás operaciones según el número de empleados con los cuales se quiera realizar este proceso. Inicialmente se va a solicitar al usuario que ingrese la clase de ARP al cual pertenece el primer empleado al cual pues quiere hacer la liquidación de nómina. También se le solicitará la cédula, nombre, sueldo mensual, días trabajados, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas extras dominicales diurnas del empleado, horas extras dominicales nocturnas y horas recargo nocturnas. Con estos datos ya se podrá realizar las demás operaciones internas para que nos dé eh, los demás resultados de, la, de la nómina. Inicialmente, si el número de empleados que se le quiere hacer la liquidación es mayor a 1, primero se le solicitarán que ingresen todos los datos de cada uno de estos empleados y después sí se le mostrará al usuario el resultado. Aquí en esta imagen tenemos un ejemplo de una entrada que son, en este caso se le hizo la liquidación a 2 empleados y cada uno tiene sus respectivos valores de cada variable. Como resultado, el software nos devuelve una lista de cada nómina de los empleados que se ha registrado, devolviéndonos inicialmente qué número de nómina es, el nombre, cédula, el sueldo, digamos los datos iniciales que se registraron y ya con las operaciones internas del software se calculan cosas como el sueldo básico, el auxilio de transporte, el valor hora, el valor horas extras diurnas, el valor de las horas extras nocturnas, el valor horas extras dominicales diurnas, el valor horas extras dominicales nocturnas, el valor de horas de recargo nocturno, el total de horas extra y el total de vengado. Adicionalmente a esto también está el IBC, aporte salud, aporte pensión, fondo solidario, retefuente, y con estos valores que ya se calcularon, pues se toma el total del deducido y el total neto. También se hacen cálculos internos para devolver los parafiscales que debe pagar el, el usuario, el empleado, como salud, pensión, ARP, el SENA, caja de compensación y ICBF. Ya con esto nos devolvió también el total de la seguridad social que se debe pagar y el total de parafiscales. Junto con estos cálculos se, se, se devuelven también las prestaciones sociales del usuario, los cuales constan de prima, vacaciones, cesantías, intereses en cesantías, total, total prestaciones y ya pues obtenemos al final un total
el total de la nómina. Eso para el primer usuario. Para el segundo se obtienen los mismos datos, claramente cambiando su valor, ya que los datos ingresados del segundo empleado son diferentes a los del primer empleado, pero todas las variables se siguen manteniendo. Al final, al final cuando ya se entregan todas las nóminas de cada empleado, se entrega un resultado también de la suma total de las nóminas, que sería pues el resultado de la suma de todas las nóminas de cada empleado. Entonces, esto es lo que puede lograr el software. Ahora, ¿cómo lo hace el software? Inicialmente se debe aclarar que este software fue desarrollado en la herramienta NetBeans, por ende programado en el software, en el lenguaje de programación Java. Entonces, inicialmente en el script se tienen que se llaman tres funciones principales: la solicitar datos, calcular nómina e imprimir. ¿Qué hace cada una de estas funciones? Eso lo podemos ver en el siguiente archivo Java, en el cual inicialmente se declaran todas las variables necesarias y estas variables son de tipo array. Por ende, pues son un arreglo de variables, bueno, de datos. Acá se tiene la primera función que estábamos llamando desde el anterior archivo Java, que sería el principal. Entonces inicialmente vamos a iniciar solicitar datos. En solicitar datos se le va a mostrar inicialmente al usuario un mensaje de que por favor ingrese el número de empleados que desea pues realizarle el proceso de liquidación de nómina. Este número es importante en el resto del software, ya que con él se manejarán todos los demás bucles que se necesitan. Entonces, este primer dato se almacena y se guarda en una variable. Ya después se declaran los demás arreglos y se inicia con el primer bucle. Este bucle toma el valor que habíamos solicitado inicialmente, el de ingreso del número de empleados, y lo toma para determinar cuándo se debe detener el bucle. Entonces, en el caso del ejemplo que mostré inicialmente, esta cantidad de empleados sería 2. Entonces, por ende, este bucle solo se repetirá 2 veces. ¿Qué hace este bucle? Este bucle lo que genera es un mensaje por consola, bueno, varios mensajes por consola, los cuales van solicitando diferentes parámetros que se requieren para calcular la nómina. Entonces, inicialmente se tiene que ingrese la clase ARP del empleado, y acá se enumera qué empleado se refiere, ya que si tenemos pues varios empleados acá en esta cantidad de empleados, digamos 100, pues es bueno saber siempre en qué número de empleado es que vamos haciendo el ingreso de datos. Entonces, en este caso, nos pidieron que ingresemos el nivel de ARP. Cuando lo ingresamos, él automáticamente asigna este valor a una variable ya anteriormente declarada, pero bueno, no lo asigna directamente a la variable, sino a una posición de este arreglo. En este caso, pues la posición 0, que sería la posición inicial, al ser la primera repetición que hace el bucle. Entonces se solicitan
los demás datos y se van almacenando cada uno en su respectivo array. Cuando ya finaliza acá de solicitar los datos del primer empleado, se repite el bucle y pues ya los datos del segundo empleado que se ingresen se van a almacenar en la segunda posición del arreglo y así sucesivamente con todos los demás. Una vez se finalice el ingreso de los datos de cada empleado, pasamos con la función de calcular nómina. La función de calcular nómina es una función que hace uso de otras funciones que están declaradas acá en el mismo archivo, que serían estas de acá. Por ejemplo, tenemos una función para calcular el ARP, otra función para calcular el devengado, tanto así como para calcular el fondo solidario, deducciones, red de fuente, apropiaciones, etc. Entonces, desde esta función, calcular nómina, se van llamando cada uno de las funciones anteriormente descritas y le va pasando la información que está almacenada en los arreglos que teníamos. Entonces, por ejemplo, en este caso, iniciaría el for, nuevamente teniendo en cuenta la cantidad de empleados que se registraron. Y por ejemplo, llama la función calcular devengado con la posición, con esta variable i, que identificaría la posición en la cual se encuentra el for. Entonces, por ejemplo, en este caso se encuentra en el ciclo 0, por lo cual iría a la posición 0, o sea, la posición inicial de cada arreglo. Entonces aquí el calcular devengado le pasaría un 0 y en la función calcular devengado lo almacenamos como posición y ahora tenemos cada arreglo de estos reemplazando pues posición por el valor que nos devolvió la otra función. Entonces, nuevamente suponiendo que estamos en el primer ciclo, posición en este caso valdría 0. Por lo tal, aquí en esta variable estaríamos haciendo referencia a la primera posición de la variable valor hora. Entonces aquí ya se hacen las operaciones las operaciones respectivas para hacer el cálculo de cada variable. Por ejemplo, en este caso, el valor de hora es el sueldo de ese empleado en la posición dividido 240. Y así pues sucesivamente con las demás operaciones. Una vez la función calcular nómina termine de hacer todas las operaciones que se requieren, ya pues se ejecuta toda la función y pasaría a ejecutarse la función imprimir. La función imprimir no es más que otro bucle el cual va recorriendo todos los arreglos, todos los arrays en cada una de sus posiciones y va imprimiendo la información que tienen ellos. En este caso, por ejemplo, tenemos que se imprime, se hacen algunas etiquetas estéticas, que serían como estas líneas para separar cada nómina. Y ya comenzaríamos con la nómina número, y pues acá se utilizaría la posición la posición del for. Entonces, por ejemplo, tenemos la i y ahí ya se imprimen todos los demás datos mencionados anteriormente, como nombre, cédula, sueldo. Bueno, estos son los datos iniciales que recolectamos y estos ya son los datos pues que ha
ha calculado el software a través de la función de calcular nómina y las demás funciones que acompañan esta. Acá en esta función de imprimir también se hace uso de otra función externa que está en el mismo script, que es la de convertir. Esta función convertir básicamente lo que hace es arreglarnos los números y evitar que cuando no lo imprima por consola los valores no los imprima con notación científica, ya que normalmente el software de Java, inicialmente cuando uno imprime números por consola, lo que hace es tratar de pasarlos siempre a notación científica. En este caso, pues es mejor mostrarle al usuario los valores sin el uso de la notación científica. Entonces, esta función convertir lo que hace es eso. El valor que se le envíe lo pasa a quien no esté en notación científica. Entonces, aquí se imprimen todos los valores calculados. Se dividieron en secciones como básico, que sería todos estos valores, los parafiscales y las prestaciones sociales. Entonces, este for en el ejemplo, siguiendo el ejemplo inicial, pues se repetiría dos veces. Entonces imprime primero todos los valores del primer usuario, se repite e imprime todos los valores del segundo usuario. Cuando él ya finaliza la impresión de todas las nóminas, imprime la suma total de las nóminas, que sería pues la suma que se realiza de cada uno de los total nómina, y pues no lo imprime también por consola. Aquí podemos realizar un ejemplo rápido corriendo el software. En este caso vamos a poner 2 empleados. Vamos a hacer los datos que vamos a ingresar de aquí en adelante, los vamos a utilizar para comparar de que nuestro software esté devolviéndonos valores correctos. Entonces vamos a hacer la comparación con los valores que se encuentran en el formulario de Excel que se nos envió para poder hacer esta comparativa. Entonces, inicialmente tenemos aquí, vamos a utilizar los dos primeros registros como ejemplo. Entonces, el software primero nos pide una clase de ARP. Entonces vamos a poner el primero, que sería Carlos Pérez, y nos dice que tiene un nivel 1. Entonces vamos a ingresar 1. Cédula del empleado. En este caso vamos a tomar esta cédula. Listo. Siempre tenemos el nombre del empleado. Utilizaremos todos los datos que están acá. En este caso sería Carlos Pérez. Ahora nos dice que el sueldo del empleado tenemos que es de 3 millones. Entonces ingresamos 3 millones. Ahora nos dice que ingresemos los días trabajados del empleado. Los días serían 22. Horas extras diurnas 4. No, tenemos que son 4, 5, 6, 7 y 10. Entonces los vamos a ingresar en ese orden. 4, 5, 6, 7 y 10. Que serían los mismos valores de acá. De las horas extras diurnas,
horas extras nocturnas, horas extras dominicales diurnas, horas extras dominicales nocturnas y horas de recargo nocturno. Cada uno correspondiente a los mismos de acá. Entonces ya en este caso terminamos con el ingreso de los datos del primer empleado, que tenemos empleado número 1. Ahora seguimos con los del empleado número 2. Entonces continuaremos con los de acá abajo. Entonces en este caso tenemos que Adriana tiene un nivel de ARP de clase 2. Entonces ingresamos 2. La cédula del empleado. Listo. En nombre del empleado nos pide que está Adriana Marcela Tolero Vargas. Y nos pide los mismos datos. Entonces, en este caso sería el sueldo de 12 millones. Días trabajados tenemos que son 23. Y las horas extras. Entonces tenemos que son 4, 2, 0. 42054. Listo. Apenas terminamos de ingresar los datos de nuestro segundo empleado y damos enter, nos arroja el resultado. Pues aquí si nos devolvemos un poco, tenemos, bueno, aquí fue apenas se terminó de ingresar los datos y ya nos devolvió la nómina número 1 correspondiente con los datos de Carlos Pérez, la cédula, sueldo. Vemos que estos son, bueno, los datos que se ingresaron. Y acá tenemos ya los datos calculados. Entonces, estos datos los podemos comparar con los de esta tabla. Entonces, tenemos que aquí se calculó un sueldo básico de 2.200.000. Y si nos vamos aquí por Carlos Pérez, tenemos un sueldo básico de 2.200.000. El software nos dio que tiene auxilio de transporte 0 y el valor de la hora es 12.500. Entonces no tiene auxilio de transporte y el valor de hora es 12.500. Aquí tenemos los valores en pesos de las horas extra. Entonces tenemos que son 62.500, 109.375. Vamos validando. 62.500, 109.375. Correcto, exactamente. Ahora tenemos las horas extras dominicales diurnas y las horas extras dominicales nocturnas, que son 150.000 y 218.000. 150.000 y 218.000. Y las de recargo nocturno, que son 168.000. Y acá en el software nos dio 168.000. Entonces aquí ya tenemos el total de las horas extras, el total de vengado. Pasamos al aporte de salud y aporte de pensión. Entonces aquí tenemos del empleado el aporte a salud y el aporte a pensión. Ambos son iguales de 116.375. Y en el software ambos nos dieron igual. 116.375. El fondo no tenemos fondo solidario ni retefuente. Al igual que acá, no tenemos fondo solidario ni retefuente. Ahora podemos validar los parafiscales, que sería salud con 247.296. Y acá tenemos salud con 247.297.
Y pensión con 349.100. Y acá tenemos igual, 349.125. Entonces, como se puede evidenciar, todos los valores concuerdan con los de la tabla de Excel. Digamos que esta tabla pues ya está totalmente bien hechas las fórmulas y demás. Entonces los datos que nos da acá la tabla son totalmente verídicos, al igual que los del software. Entonces aquí podemos evidenciar que cuando ya terminan los datos de la nómina 1, nos devuelve los datos de la nómina 2, exactamente pues con los mismos cálculos y demás. Entonces pues los valores están correctos. Y al final nos suma el total de las nóminas. Entonces en este caso tenemos un valor de 20.005.000, que sería el total de esta nómina, junto con el total de esta nómina. Entonces esta es la presentación del software de, de liquidación de nómina. Y bueno, esto es Kun Digital.